Dicen que el espacio es el vacío absoluto, una nada estéril. Mienten. El vacío tiene una textura, una densidad que se te pega a la nuca cuando la física decide sencillamente dejar de colaborar. Mi nombre no importa. Lo que importa es el Orpheus o lo que queda de él en los estratos de mi memoria degradada. Salimos de la transición Warp con un fallo. No fue la pirotecnia de las películas, fue un error de sintaxis en la realidad. Todavía hoy, cuando el silencio de mi habitación se vuelve demasiado denso, me despierta ese pulso. Una vibración en el casco que no seguía ninguna ley termodinámica conocida. Era un ritmo incorrecto, una síncope mecánica. La nave respiraba, pero era la respiración de un animal que ha olvidado cómo inhalar y se limita a retener el aire hasta que los pulmones se vuelven de piedra. «Estamos fuera», dijo Matis. Su voz me llegó como si atravesara una capa de aceite. Matis, el hombre que creía que el cosmos era una ecuación que podía resolverse con suficiente tiempo de procesamiento, no levantó la vista de sus pantallas. Sus dedos temblaban sobre los sensores táctiles, buscando refugio en los datos, pero los números estaban empezando a devorarse entre sí. Vi las gráficas en su monitor, picos de radiación que no existían, vectores que apuntaban hacia adentro. Su mundo se estaba reduciendo a ceros y unos que ya no significaban nada. Y en esa reducción, el resto de nosotros dejábamos de existir para él. Me di cuenta de que tenía los dedos clavados en el borde de la consola. Sentía el frío del metal perforándome la piel. Me dolían las articulaciones. Había apretado con la fuerza de un hombre que intenta evitar que el suelo se convierta en líquido. Me levanté. Mis rodillas crujieron, un sonido humano y vulgar frente al zumbido del núcleo de energía. No era el zumbido de una máquina sana. Tenía una resonancia metálica, una especie de eco interno, como si el sonido estuviera atrapado en una caja de espejos y no encontrara la salida. Caminé hacia el ventanal frontal. Allí estaba, la estación 51. Los registros decían que llevaba 20 años perdida, destruida por una colisión orbital o un fallo crítico de energía. Pero lo que vi allí, flotando frente al gigante gaseoso Herbus 12i, era una bofetada a la entropía. No había erosión, no había marcas de micrometeoritos. Estaba limpia, demasiado limpia. Parecía una fotografía tridimensional pegada sobre el fondo negro del espacio. Una intrusión de orden en un universo que solo conoce el caos. «No hay dispersión orbital». La voz de Matis era ahora un susurro obsesivo. Ni restos, ni firmas de impacto. El patrón de masa es estable. «Eso no es posible», murmuró Kane. Kane, el oficial de comunicaciones, siempre hablaba cuando el miedo le superaba. No hablaba para nosotros, hablaba para confirmar que su propia laringe todavía era capaz de producir vibraciones, para convencerse de que no era una mota de polvo en el ojo de Dios. «¿La señal?», pregunté. Mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a alguien que acababa de despertar de una anestesia mal administrada. Kane giró su silla. Tenía los ojos inyectados en sangre. No era el cansancio de las guardias largas, era el esfuerzo de mirar fijamente al abismo y esperar que el abismo parpadeara primero. «Procede con el atraque», ordené. Matis asintió. Estaba aliviado de volver a la rutina de los protocolos de acoplamiento.
El zumbido del Orfeus cambió de frecuencia mientras las pinzas se desplegaban. Un batido grave, como dos notas que chocan y se niegan a armonizar. ¿Oyen eso?, preguntó Kane. No, respondió Adler desde las sombras. Nuestro médico, el hombre que siempre miraba un poco más allá de los órganos y el tejido. El impacto del atraque fue demasiado suave, sin rebote, sin inercia, como si la estación nos hubiera estado esperando como un imán espera al hierro. Luego el zumbido de la presurización, y después un silencio que me dolió en los oídos, un silencio que parecía haber apagado el ruido de fondo del universo mismo. Atraque completo. Matiz bajó la voz hasta convertirla en un hilo. Comandante, mis relojes internos se han reiniciado. Miré mi muñeca. 14:00. Eran las 14:00 antes de que el motor Warp se activara. Eran las 14:00 antes de que el mundo se rompiera. No dije nada. Tenía miedo de que si hablaba, el tiempo se daría cuenta de que yo sabía que estaba mintiendo. La esclusa se abrió con un gemido largo. No fue el sonido del metal rozando metal, fue el lamento de algo que lleva demasiado tiempo bajo presión y que finalmente cede, aunque no quiera. Esperaba olor a ozono, a recicladores de aire podridos o el hedor dulzón de la carne descompuesta. Pero el aire que salió de la estación 51 era neutro, horriblemente neutro, como el interior de un paquete sellado al vacío, como una habitación en la que alguien se levantó para ir al baño y nunca regresó. Mis botas tocaron el muelle de atraque. El sonido resonó por todo el corredor y tardó una eternidad en apagarse. Fue como si el espacio interior estuviera indeciso, como si no supiera cómo procesar una señal acústica nueva después de 2 décadas de inmovilidad. Avanzamos por el corredor transversal. Las luces de emergencia estaban encendidas. No parpadeaban, no flaqueaban. Emitían una luz constante, agotada, como si estuvieran cansadas de iluminar el vacío. Comandante, Matiz se detuvo. En medio del pasillo, un hombre estaba de pie. Llevaba el uniforme de la flota, impecable, sin una sola arruga. Su postura era rígida, militar. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos. Me acerqué. Podía oír mi propia respiración acelerada, un recordatorio de que yo todavía era una criatura biológica sujeta a las leyes de la vida. Me acerqué tanto que podía ver los poros de su piel. Estaba tibia, estaba viva. Su pecho subía y bajaba con una lentitud desesperante, respiraciones mínimas que apenas movían la tela del uniforme. «Está consciente», dijo Adler, y su voz temblaba. «Dios mío». Los ojos del hombre nos siguieron. No movió la cabeza, no parpadeó. Solo las pupilas se desplazaron, anclándose en nosotros con una súplica silenciosa que me revolvió el estómago. Intentó levantar la mano, pero el aire a su alrededor parecía haberse convertido en ámbar sólido. Juraría, y esto no está en los informes oficiales,
porque suena al delirio de un hombre roto, que escuché un gemido. No venía de su boca, venía de dentro de su pecho, como si su alma estuviera golpeando las paredes de su propia caja torácica, intentando salir. «Es como la señal», murmuró Kane, retrocediendo. «No podemos movernos». «Esto no es estasis, comandante», dijo Adler. «Esto es mucho peor». Seguimos avanzando, porque retroceder implicaba aceptar que estábamos perdidos. Y entonces los errores empezaron a manifestarse con mayor claridad. Miré mi reloj otra vez. 14:00. Habían pasado al menos 12 minutos desde que cruzamos la esclusa. Mi cerebro intentaba calcular la anomalía. ¿Una distorsión en la percepción subjetiva del tiempo? ¿O un fallo en el cuarzo de los cronómetros? «Matis, hora», pregunté, esperando que me diera una cifra lógica. «2 en punto», respondió. No levantó la vista de su escáner. «Pero eso es imposible. Acabo de ver el segundero avanzar. Lo vi». Nos miramos. En sus ojos vi el mismo abismo que yo sentía abriéndose bajo mis pies. Ya nadie decía la palabra tiempo, porque la palabra se había vuelto obscena. Llegamos al centro de mando. El capitán Tether estaba allí, en su silla, congelado. Una mano aferrada al reposabrazos, la otra suspendida en el aire, a mitad de un gesto que nunca terminó. Sus ojos estaban húmedos, llenos de un pánico que no se desvanecía, un pánico que se renovaba en cada fracción de segundo que no pasaba. De repente, la consola central empezó a emitir ruido. No eran pitidos de alerta, eran voces, cientos de ellas, superpuestas, como una multitud gritando en una habitación pequeña donde nadie puede oír a nadie. «Kane, dime que tú también lo oyes», dije. Tenía la boca tan seca que me costaba articular. «Sí», respondió, «y no vienen de la radio, vienen de todas partes. Vigilan. El tiempo está mal. Ya vinieron». Adler cayó de rodillas, se tapó los oídos, pero las voces no venían de afuera. «Siguen vivos», susurró. «Todos siguen vivos». Y entonces sentí la presión. El aire se volvió pesado, espeso, como si estuviéramos sumergidos en el fondo de un océano de mercurio. No estábamos explorando una estación espacial. Estábamos dentro de un error del sistema, una falla en el código de la existencia que había atrapado a estas personas en un ahora infinito. Y lo peor, lo que realmente me despertó el instinto de huida que me ha mantenido vivo hasta hoy, fue la sensación de que el error acababa de notar que había alguien observándolo. El universo estaba a punto de intentar corregirnos. Pasaron 10 minutos o 10 años. No pude mover el cursor de mi escáner. El zumbido del soporte vital era lo único que me impedía desaparecer. ¿O fue al revés? No, estoy seguro de que fue así. O quizás quiero creerlo. No recuerdo quién fue el primero en moverse después de ver al capitán Tether congelado en su silla. Creo que fui yo, o tal vez Matis.
La memoria empieza a fallarme justo ahí, como si el recuerdo tuviera bordes quemados, píxeles muertos en el archivo de mi conciencia. Lo que sí recuerdo es que nadie quería ser el que diera la orden de avanzar, porque avanzar significaba aceptar que aquello no era un accidente biológico o mecánico, era un sistema funcionando según reglas que mi formación científica gritaba que eran imposibles. El universo no debería tener errores de este calibre. Kane, dije al final, mi voz sonando como grava rozando metal. Mantén un canal abierto con el Orpheus, sin filtros. Si empiezas a oír algo raro, lo dices. Comandante, respondió Kane, y pude oír el chasquido de sus dientes. Todo lo que oigo aquí es raro. No discutí. No había ciencia que explicara el miedo que se filtraba por las costuras de nuestros trajes. Salimos del centro de mando y el pasillo pareció más largo que antes. No era una expansión física de la materia, sino una dilatación sensorial, como si el espacio entre un paso y otro se hubiera estirado para darnos tiempo a pensar en nuestra propia insignificancia. Cada pisada tardaba una fracción de segundo de más en devolver el sonido. El eco iba y volvía desfasado, como si la estación estuviera aprendiendo a imitarnos. «Esto no solo es estasis», murmuró Matis. Sus ojos no se despegaban del escáner que emitía una luz azul enfermiza. «Habla claro», le pedí. Odiaba los eufemismos cuando la realidad se estaba deshaciendo. Matis se frotó la cara con el dorso del guante, un gesto inútil contra el casco. «El tiempo aquí no está detenido, comandante. Está atrapado, rebotando contra algo que no podemos ver». Seguimos avanzando. Y fue entonces cuando vimos el segundo cuerpo. Una mujer, suspendida a medio paso dentro de una intersección. Una pierna levantada, el torso inclinado. El cabello flotaba apenas, congelado en un gesto imposible, como si la gravedad hubiera muerto a mitad de una brisa. Tenía un corte en la frente. La sangre había corrido y luego había vuelto a subir. Me acerqué, ignorando la náusea. El hilo rojo parecía ir en dos direcciones a la vez, como si la herida no hubiera decidido si acababa de abrirse o estaba cerrándose por fin. Adler se acercó, temblando. Su linterna médica iluminó el tejido expuesto. «La herida está cicatrizando», susurró. «No, espera, se está abriendo otra vez». Y entonces ocurrió la anomalía que todavía hoy me cuesta admitir en mis pesadillas. El corte desapareció por completo. La piel quedó intacta durante un segundo. Luego, con un chasquido que solo yo parecí oír, volvió a abrirse, exactamente en el mismo sitio. Adler retrocedió de golpe. «Su cuerpo está atrapado en un intervalo», dijo con voz ahogada. «Está sanando y lesionándose al mismo tiempo, un bucle biológico infinito». Sentí vértigo. Mi cerebro, entrenado para buscar causas y efectos, estaba colapsando. «Comandante», la voz de Kane estalló en mi auricular. «¿De la estación?», pregunté, esperando más lamentos de Tether. «No», respondió, «del Orpheus». Me giré en seco hacia la dirección de nuestra nave. «¿Qué estás diciendo?» «Hay una transmisión saliendo de nuestra nave, un pulso automático, señal de socorro». El estómago se me hundió. «Eso es imposible».
No la hemos activado. Lo sé, dijo Kane, y su voz se quebró. Pero está ahí. Y la voz es la suya, comandante. Es usted pidiendo ayuda, diciendo que ya vinimos antes. Hubo un silencio. No el silencio de la estación, sino uno peor, el que aparece cuando alguien dice algo que rompe la causalidad del universo. Corta la transmisión, ordené, aunque sabía que era inútil. No puedo, respondió Kane. No hay comando de origen. Es como si la nave recordara algo que aún no ha pasado. Matis me miró. Su rostro, antes lleno de lógica, ahora era una máscara de terror absoluto. Esto no es una misión de rescate. Es un bucle. Estamos dentro de la serpiente. Seguimos avanzando porque no había otra opción. El camino de regreso ya no se sentía como un regreso. Tardamos demasiado en llegar a ingeniería, no porque el camino fuera largo, sino porque el trayecto no se comportaba igual 2 veces seguidas. Una puerta abierta aparecía cerrada segundos después. Marcas de arrastre en el suelo que no estaban allí cuando pasamos la mirada por primera vez. «Estamos desincronizados», dijo Matis. «Cada uno de nosotros. No estamos exactamente en el mismo ahora». Sentí un sudor frío recorrerme el cuello. ¿Cómo explicas la física de la soledad cuando tus compañeros están a 1 metro de distancia, pero en un segundo diferente? Llegamos a ingeniería. La puerta estaba entreabierta y dentro había demasiados cuerpos. No estaban alineados, sino congelados en gestos de trabajo desesperado. Rostros torcidos en muecas que no llegaron a ser gritos. Y entonces lo vimos. Uno de los técnicos estaba duplicado. 2 versiones del mismo hombre ocupando casi el mismo espacio. Una ligeramente desplazada, como una fotografía movida. Adler dejó escapar un sollozo. Se están superponiendo diferentes instantes del mismo cuerpo. Y entonces lo vi en el reflejo oscuro de un panel apagado. Una figura detrás de nosotros. Giré apuntando con el arma, pero no había nadie. Matis y Adler negaron la cabeza, pero Kane, por el comunicador, dijo algo que me heló la sangre. «Comandante, hay alguien de pie junto a usted». No me moví, no por valentía, sino porque el miedo me había clavado al suelo, convirtiendo mis tendones en metal rígido. «Kane», dije despacio. «Dime exactamente qué ves». Hubo interferencia, un siseo que sonaba como arena cayendo sobre cristal. «Es usted, comandante, pero no se mueve, está quieto, mirando». El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a perder el conocimiento. El aire a mi alrededor cambió. Se volvió frío, con ese olor a ozono que mi cerebro asociaba con los fallos del núcleo warp. Me giré. No había nadie, pero la sensación de ser observado por mi propia ausencia no desapareció. «Esto no es una alucinación», dijo Matis con voz quebrada. «Los sensores también lo registran. Hay una masa ahí, pero no ocupa espacio de forma consistente». «Son los guardianes», susurró Adler. «No uses esa palabra», le espeté.
No quería misticismo, quería datos. Es lo que son, insistió el médico. No vigilan la estación, vigilan la línea temporal, y nosotros somos la infección que la está cruzando. Uno de los técnicos duplicados parpadeó. Solo una de sus versiones lo hizo. La otra permaneció inmóvil como una estatua de sal. El parpadeo ocurrió y volvió a ocurrir en un bucle rítmico, mecánico. «No mires», murmuré, «no les des contexto». No sé por qué lo dije. Tal vez mi subconsciente científico entendía que la observación colapsa la función de onda y no quería que esta realidad se colapsara sobre nosotros. Entonces los vimos al fondo de ingeniería. 3 figuras. No eran sombras, eran personas con nuestros trajes, nuestros cascos, nuestras siluetas. Pero estaban mal. Sus movimientos estaban desfasados. Un brazo que se levantaba un segundo tarde, una cabeza que giraba antes de que el cuello pareciera hacerlo. «Somos nosotros», dijo Matis, casi sin voz. «No», respondí, «son versiones que ya han fallado». Una de las figuras, la que llevaba mi rango, levantó la cabeza y me miró. No había odio en esos ojos tras el visor, solo un agotamiento infinito. Era la mirada de alguien que lleva décadas esperando a que el tiempo termine de morir. Mi reloj vibró en mi muñeca. 14:00. «Comandante», dijo Kane, «la transmisión de socorro acaba de cerrarse. Ya no está saliendo porque ya fue enviada». El Orpheus tembló. No fue la vibración rítmica de antes, fue un tirón violento, como si algo invisible hubiera enganchado la nave y estuviera empezando a arrastrarla hacia el corazón de la anomalía. «Tenemos que volver», dije, «ahora». Los dobles no nos detuvieron, simplemente se apartaron, como si supieran que no hacía falta fuerza para atrapar a quien ya está en la red. Mientras corríamos por los pasillos, empecé a notar algo peor que el miedo. Recuerdos que no eran míos, fragmentos de mí mismo gritando órdenes que aún no había dado, grabando señales de socorro con la voz rota, viendo al Orpheus fallar una y otra vez en un ciclo eterno. Tardé 10 minutos en volver a tocar la consola de la esclusa. Sentía que si lo hacía, terminaría de cerrar el nudo corredizo alrededor de nuestros cuellos. El Orpheus estaba allí, pero la nave nos reconocía. Emitía un zumbido de bienvenida que se sentía como una elegía. Y detrás de nosotros, en los pasillos de la estación 51, sentí las miradas de los guardianes, de nosotros mismos, esperando a que ocupáramos nuestro lugar en el estante de la eternidad. El aire dentro del Orpheus ya no sabía a reciclado, sabía a estática, a ese sabor metálico que se te queda en la lengua después de una descarga eléctrica cercana. Al cruzar el cordón umbilical de regreso a nuestra nave, sentí que el peso de mis propios órganos cambiaba. Mi masa no era constante, fluctuaba según una métrica que mis instrumentos se negaban a validar. «Cerrad la esclusa», ordené. Mi voz salió con un eco mecánico, como si hubiera 2 de mí hablando con 1 milisegundo de diferencia. «Matis, sácanos de aquí». Matis se desplomó en su asiento. Sus manos, antes precisas, golpeaban el teclado con una desesperación animal. Pero el Orpheus no respondió con el rugido de los motores de iones. En su lugar, emitió un quejido estructural,
un sonido de fatiga que venía de todas partes y de ninguna. «No hay tracción orbital», gritó Matis. «Comandante, los anclajes físicos están sueltos, pero la estación no nos deja ir. Hay una atracción gravitatoria que no proviene de la masa, proviene del evento». «¿Qué evento?», preguntó Adler, que se abrazaba a sí mismo en un rincón del puente. Tenía la mirada fija en una gota de agua que flotaba en el aire. La gota no se movía, no vibraba, estaba fija en el espacio como una cuenta de cristal cosida a la realidad. «Nosotros», susurré. Lo comprendí en ese instante, con la claridad cruel de quien ve su propio cadáver. La estación 51 no era una trampa para nosotros, era un órgano excretor del universo, un lugar donde el tiempo se había infectado y nosotros éramos los leucocitos que habían venido a morir en la herida. «La señal», dijo Kane desde su puesto de comunicaciones, «ha cambiado, ya no es Tether». Subió el volumen. El sonido ya no era una voz humana. Era un patrón de pulsos, una serie de ráfagas de alta frecuencia que me recordaban al código Morse, pero con una complejidad fractal. Cada pulso contenía gigabytes de datos que desbordaban nuestros procesadores. «Es una descarga de memoria», dije, sintiendo cómo mis propios pensamientos empezaban a entrelazarse con el ruido. «La estación está volcando sus últimos 20 años en nuestros servidores. Nos está usando como almacenamiento externo». «¡Bórralo!», gritó Adler. «¡Sácalo de la red!». «Pero no puedo», respondió Matis con los ojos brillosos. «La tasa de transferencia es infinita. Está ocurriendo instantáneamente». Miré hacia el ventanal. La estación 51 ya no era una estructura plateada y limpia. Ahora, bajo la luz del gigante gaseoso Herbus, parecía estar vibrando. Su imagen se desdoblaba. 1, 10, 100 versiones de la estación se superponían, creando una masa geométrica que desafiaba la perspectiva. Era una arquitectura de pesadilla, una catedral de metal que existía en todos los segundos de su historia a la vez. Y nosotros estábamos anclados a ella, no por cables, sino por la información. Si no cortamos el vínculo, el Orpheus se convertirá en parte de la anomalía, advertí. Kane, sobrecarga el bus de datos, quema los servidores, ahora. Kane no respondió. Estaba rígido, con los auriculares puestos. De sus oídos empezó a brotar un hilo de sangre oscura. No estaba escuchando sonido, estaba escuchando tiempo puro, y su cerebro biológico no estaba diseñado para procesar la eternidad en un microsegundo. «Kane», me acerqué y le toqué el hombro. Su cabeza giró. No fue un movimiento natural, fue un giro de 180 grados, suave, silencioso. Sus ojos habían desaparecido, sustituidos por un reflejo plateado, como dos espejos que apuntaban directamente al corazón de la estación. «Ya lo hemos visto todo», dijo, y su voz era una polifonía de miles de personas hablando al unísono. Me alejé de un salto, tropezando con Adler. El médico estaba mirando su mano. Su mano derecha ahora tenía 6 dedos.
Un segundo después tenía 4. Luego volvía a tener 5, pero la piel era la de un anciano. La entropía está rota, sollozó Adler. Comandante, por favor, dispáreme antes de que termine de deshacerme. Recordé el olor a tostada quemada de mi infancia. No sé por qué. El aroma inundó el puente de mando con una fuerza violenta, casi asfixiante. Era un anclaje sensorial, un último grito de mi humanidad intentando recordarme que alguna vez hubo un mundo donde el tiempo fluía en una sola dirección. El abrigo viejo de mi padre, la textura de la lana áspera contra mi mejilla. Todo eso desapareció cuando la luz de la estación se volvió blanca. Un blanco absoluto que no iluminaba, sino que borraba. No sé cuánto tiempo pasó. La palabra tiempo ya carece de sentido para mí, pero debo usarla para que entiendas la magnitud de mi traición. Desperté en el puente del Orpheus. Estaba solo. El silencio era tan pesado que podía oír el roce de mis pestañas al parpadear. Mattis no estaba en su consola. Adler no estaba en el suelo. El puesto de comunicaciones de Kane estaba vacío, aunque los auriculares seguían flotando en el aire, suspendidos en una zona de gravedad cero que no debería existir. Miré por el ventanal. La estación 51 había desaparecido. En su lugar solo quedaba una cicatriz en el espacio, un borrón negro donde las estrellas se curvaban como intentando evitar mirar hacia ese punto. Mattis. Adler. Mi voz no tuvo eco. El sonido moría a pocos centímetros de mis labios. Fui hacia el diario de a bordo. Necesitaba pruebas. Necesitaba que los números me dijeran que esto había pasado, que no me había vuelto loco en la soledad del vacío. Abrí los registros del sistema. No había archivos de video. No había logs de los motores. Solo había un archivo fechado hace 20 años. Nombre del archivo: Testimonio del único sobreviviente. Lo abrí con manos temblorosas. En la pantalla apareció mi propio rostro, pero demacrado, con los ojos hundidos y la piel grisácea de quien ha pasado décadas en la oscuridad. Si estás viendo esto, decía mi otro yo en la pantalla, es porque el bucle ha vuelto a cerrarse. Hemos intentado salir 1000 veces. Hemos quemado los servidores. Hemos matado a la tripulación. Hemos intentado colapsar el núcleo. Nada funciona. La estación no quiere víctimas. Quiere un testigo que lleve el mensaje fuera. No, gemí retrocediendo de la consola. Tú eres el elegido para este ciclo, continuó la grabación. El Orpheus volverá a la Tierra. Te encontrarán a la deriva. Dirás que hubo un accidente. Dirás que los perdiste a todos. Y ellos te creerán. Pero no estarás solo. Mira detrás de ti. No quise hacerlo. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi chispas de colores. Recordé el frío del metal en mis dedos al inicio de la misión. Recordé el 14:00 en mi reloj. Pasaron 10 minutos. No pude mover el cursor. El zumbido del soporte vital era lo único que me impedía desaparecer. Finalmente, abrí los ojos y miré el cristal oscuro del ventanal.
que ahora actuaba como un espejo frente al vacío. Detrás de mi reflejo, en las sombras del puente, había 3 figuras: Mattis, Adler y Kane. Estaban ahí, de pie, impecables en sus uniformes, pero inmóviles. Sus ojos eran espejos plateados. No me miraban con odio, me miraban con la paciencia de las piedras. Ellos no habían vuelto, solo sus cáscaras, sus registros físicos atrapados en mi presente. Encendí los motores. El Orpheus obedeció de inmediato, como si tuviera prisa por alejarse de ese lugar maldito. Pero mientras me alejaba, sentí que la estación no se quedaba atrás. Se estaba moviendo conmigo, oculta en los pliegues de mi memoria, en el código de mi ADN, en el tic nervioso que ahora no deja de sacudir mi mano derecha. Regresé a la tierra. Fui el héroe trágico, el hombre que sobrevivió a la estación 51. Pero cada vez que paso frente a un espejo, o cada vez que el reloj marca las 14:00, el aire se vuelve denso, el olor a ozono regresa, y sé que la señal no ha terminado de enviarse. No soy un sobreviviente. Soy la antena que la estación dejó libre para seguir emitiendo su horror en el mundo de los vivos. Y lo peor, lo que me impide dormir, es que sé que en algún lugar del multiverso, el Orpheus acaba de salir de la transición Warp, y yo estoy allí, sentado en mi silla, con los dedos clavados en la consola, a punto de decir que todo va bien. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.